Ya. Buen día, hoy les venimos a hablar del taller de memoria, almacenamiento de recuerdos del tema funciones de la atención de Solver y Meiter. El objetivo del trabajo consiste en que la atención del individuo sea un poco más desarrollada mediante algunos ejercicios que se presentarán para un mejor concepto en respectiva del tema de los términos de Solver y Meiter. Y el análisis de cada estudiante primer semestre será revisado para su capacidad en el momento de ejercer dichas pruebas o actividades. Los materiales para el desarrollo de las actividades serán las hojas blancas, lápices, computador, DVD, videobeam, guías, imágenes y colores. La actividad inicial o actividad rompehielo que se llevará a cabo será con una guía que será repartida, la cual lleva una secuencia de números que para empezar con esto se realizarán grupos de 4, donde 2 personas dirán la secuencia correcta y las otras 2 tendrán que responder de forma inversa. La primera persona de las 2 que logre responder bien llevará un punto al final para obtener un beneficio de ello. Los participantes que al principio tuvieron la guía, después de terminar pasarán a ser ellos quien respondan, pero con unas secuencias diferentes para ser iguales a la hora de realizar la actividad. Y el dúo del grupo que mayor tenga puntos será el que se lleve el beneficio. En la guía se les dará una serie de números, como podemos observar en una de ellas, se les entregará el 6, 2, 5. La persona que responda tendrá que hacerlo de forma inversa, será 5, 2 y 6. Para la explicación del tema, se da que, según el modelo de Solver y Meiter de 1989, la atención se divide en 6 componentes o mecanismos atencionales, ordenados de una forma jerárquica, donde es necesaria la integridad de cada nivel para inmediatamente superior. Está focalizada, sostenida, selectiva, alternamente y dividida. El concepto de atención se relaciona estrechamente con voluntad y puede llegarse a ver como algún mecanismo de reflejo. La atención tiene algunas conductas vinculadas con estados de activación fisiológica, experiencia previa y dotación genética. Al tiempo se llevan unos procesos que se activan y otros que quedan inhibidos. Las 3 funciones de la atención a destacar son la selección, la vigilancia y el control. Para que esta información llegue precisa, continuando, sostenida en el tiempo y rápido. El mecanismo de selección asegura un proceso muy adecuado para los estímulos sensoriales que conllevan la constitución de un sistema activo, donde el sujeto admite determinada información. Este también es considerado un mecanismo de atención de la respuesta del sujeto en frente a cada estímulo expuesto. El mecanismo de vigilancia es el tipo de actividad que se encuentra la dificultad en la actividad, ya sea la edad o el nivel intelectual del individuo. El tiempo de atención requerido puede variar desde minutos hasta horas, y este fenómeno puede ser más o menos causado dependiendo de características personales del individuo y de la tarea de vigilancia concreta. Mecanismo de control voluntario. El sujeto actúa con rapidez mediante la capacidad y el procesamiento de información, para la reacción que no se dispone mediante clave previa, donde se oriente cualquier estímulo que no se atiende. Las funciones de la atención han derivado de una clasificación como los tipos de atención que pueden realizarse según numerosos criterios. Tenemos varios criterios de clasificación donde cada uno de ellos se divide en tipos de atención y cada criterio tiene su respectiva respuesta. Los criterios de clasificación son mecanismos implicados, objeto al que se le dirija la atención, modalidad sensorial implicada, amplitud e intensidad con la que se atiende, amplitud y control que se ejerce, manifestaciones de los procesos atencionales, grado de control voluntario y grado de procesamiento de la información no atendida. En el paradigma cognitivo se centra principalmente en 3 aspectos o dimensiones, como lo son la atención sostenida, que son los procesos de mantenimiento, la atención selectiva, que son los procesos selectivos, y la atención dividida, que son los procesos de distribución. Como actividad práctica número 1, le suministraremos una guía para la realización, el cual
los alumnos de psicología de primer semestre tendrán que colorear mediante el ejemplo que se les pone al principio de los otros dibujos. Cada figura, como se muestra en la guía, será de un color diferente. Para ello se observará si los estudiantes toman las indicaciones y si no se equivocan de color de las figuras. Como actividad práctica número 2, le colocaremos un video a los estudiantes de primer semestre en el cual tendrán que prestar mucha atención para descubrir qué frutas cambian de posición y así colocar en una hoja blanca cuál era el orden que tenía al principio y cuál es el orden que se tiene ahora. Como resultados de las actividades que hemos desarrollado anteriormente, esperamos que se involucre en la actividad al 100% para el desarrollo de los ejercicios, ya que el saber un poco del tema sobre esto sea más facilidad a la hora de ejercer o practicar en clase con su tutor. Estas fueron nuestras referencias. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gina Marcela Silva y hoy hablaremos sobre la memoria y sus procesos. El objetivo es lograr en el estudiante que reconozca qué es la memoria y cómo es su funcionamiento. Los materiales que vamos a utilizar es una presentación de PowerPoint y un video de YouTube. Nuestra actividad inicial consta de visualizar un video en el cual vamos a tratar de responder las preguntas que nos realizan ahí en cuanto a la observación visual. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba el cepillo de dientes? En el 2. Y está en la caja número 2. Ahora vamos a empezar por un ejemplo. Imaginemos que un concursante está jugando ¿Quién quiere ser millonario? Entonces, para poder jugar o ganar el juego, necesita responder en qué continente se encuentra ubicado Finlandia. ¿Sí? Hay 4 opciones de respuesta. Entonces, para que él pueda recordar esa información, varios procesos de la memoria empiezan a funcionar, a entrar en juego. O tal vez él nunca haya estado expuesto a esa información, pero o que nunca haya almacenado de manera correcta esa información. Entonces, ¿cuáles serían los procesos implicados? Como primer proceso tenemos la codificación, que es recordar la información en forma útil para la memoria. ¿Sí? Ahora, para poder recordar esa información la tenemos que tener almacenada en nuestra memoria. Y luego, como último proceso, sería la recuperación de esta información. La recuperamos, ¿sí? Este material, esta información de nuestro almacén de la memoria, y luego lo llevamos a la conciencia para poder que sea útil. Entonces, teniendo estos ejemplos de cuáles son los procesos que utilizamos en nuestra memoria, ¿qué es la memoria? Entonces la memoria sería correspondiente al proceso en el cual se codifica, se almacena y se recupera esa información guardada. ¿Listo? Entonces, tenemos que la memoria es un proceso de codificación, almacenamiento y recuperación, pero
¿Cómo funciona este proceso? ¿Cómo se explica que la información se codifica inicialmente, luego se almacena y cómo se recupera? Entonces, para esto, Atkinson y Shiffrin nos dieron este modelo de las 3 etapas o sistemas de la memoria, ¿sí? El primero es nuestra información, que la podemos adquirir por medio de recuerdos sensoriales, vistas, sonidos, cualquier recuerdo sensorial, que no dura mucho tiempo, es decir, no dura casi ni un segundo, es muy corto. Pero para que esa información de nuestra memoria sensorial sea recordada por más tiempo, debe llevarla a la memoria de corto plazo, que nos duraría segundos, entre 15 y 25 segundos más o menos. Entonces, esta memoria es la encargada de repetir nuestra información para poderla recordar. Para poder recordar la información por más tiempo, esta memoria a corto plazo debe pasarla a la memoria de largo plazo, es decir, que es la encargada de elaborar esa información y desplazarla a nuestra memoria para que nos sea útil después. Entonces, nuestra memoria sensorial es la encargada de ¿qué? De recordarnos o tener ahí presente nuestros sentidos para que puedan guardar información. No dura mucho tiempo porque es sensorial, es decir, solo percibimos, tocamos, vemos, pero si no le prestamos atención no la podemos llevar a nuestra memoria de corto plazo. Para que pueda ser guardada de la memoria sensorial debe pasar a la memoria de corto plazo. Vamos a observar esas imágenes acá. Cada imagen nos va a recordar algo, ¿cierto? Esta imagen puede ser una estimulación muy breve, pero nos ofrece información muy importante que nos exige una respuesta de reacción, ¿cierto? La memoria sensorial solo guarda información si se pasa a la memoria de corto plazo, ¿sí? Y nuestra memoria sensorial recibe la información de diferentes métodos sensoriales, como la memoria icónica y la memoria ecoica. Entonces vamos a escuchar un ejemplo. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Muchas veces hemos escuchado esta canción, pero no la hemos prestado atención. Pero sí nuestra memoria guardó que esta canción la utilizan cuando quieren celebrar el cumpleaños a alguien, ¿sí? Para darle una bendición y una canción en la cual dice muchas cosas bonitas de un cumpleaños. Y ahora, nuestra memoria a corto plazo, entonces no les da sentido a esa memoria sensorial que retiene nuestra información, ¿cierto? Nos guarda la información por un tiempo un poco más largo que la memoria sensorial, que sería por segundos. Es nuestra memoria de trabajo o memoria operativa también, llamada así. Esta memoria también tiene un almacenamiento limitado entre 7 o más o menos 12 elementos durante 10 segundos. Es decir, tiene como un span de memoria. Si no la repasamos, esta memoria también nos va a eliminar lo que no necesitamos. Y pues necesita el repaso y segmentación, es decir, repasar la información que queremos recordar para poderla guardar y organizarla. Pero para que nuestra información sea almacenada, debe pasarse a la memoria de largo plazo, ¿sí? Nuestra memoria de largo plazo codifica nuestra información y la almacena para que nos sea útil después, ¿sí? Es organizada de manera codificada por lo que la quiera asociar y luego la recupera pues diferentes grados de dificultad, ya sea por tamaños, por colores, por sonidos, por olfato, ¿sí? En nuestra memoria también puede haber olvido. ¿Por qué? Porque pues si no codificamos, si no almacenamos de manera correcta, no la podemos recuperar, ¿sí? Entonces nuestra memoria a largo plazo es declarativa y también procedimental. Declarativa, responder una pregunta de contenido, ¿sí? Como ¿cuál es la capital de España? Madrid. Y procedimental ya tiene que ver con la acción, algo que yo hago, como escribir, como montar bicicleta, ¿sí? O sea, acciones que yo hago. Los resultados obtenidos, entonces vamos a observar. Tenemos el ejemplo de la primera actividad, entonces era observar la tiza de qué color era y era blanca. Resultados.
Con estas presentaciones se logró que el estudiante comprenda el proceso que se utiliza para que nuestra memoria ejerza el proceso de almacenamiento de cada información que percibimos por medio de los sentidos y que así pueda durar de manera permanente o por un lapso de tiempo, realizando de manera correctamente nuestro proceso de codificación, almacenamiento y recuperación. Gracias.